Ok, vamos con la práctica 13 y última. Está súper interesante porque esta práctica va a trabajar con 6 clases, no con una como hasta ahorita hemos trabajado, sino con 6 clases. Una de ellas va a ser la principal. Cuando hablamos de que una es la principal es porque tiene el main. Es ahí donde se corre la aplicación, en el main. Entonces esa se va a llamar aplicación. Va a haber otra segunda clase muy interesante que va a ser una clase llamada figuras, que va a ser clase padre, o sea, vamos a aplicar herencia, o sea, aplicar el término de herencia, y se va a llamar figuras. Esta clase figuras va a tener 4 hijos, entre ellos uno que se va a llamar rectángulo, otro que se va a llamar cuadrado, triángulo, y me parece que ahorita voy a corregir porque creo que nada más va a tener 3 hijos, y una que se va a llamar círculo, que no va a ser hija de la clase figuras, ¿no? A todas estas les va a heredar un atributo llamado base. Bien, como está un poquito larga la práctica, ya los escribí. Antes de empezar con esa práctica, cometí un error aquí en el número de la práctica anterior, que era la de rectángulo. No era la 11, no era el paquete 11, es el 12, porque hay que recordar que el 11 no se iba a hacer. Entonces, como es el 12, ¿qué pasa? ¿Cómo lo cambio el nombre? Te voy a enseñar. Le das clic derecho y le dices refactor y rename, o sea, renombrar. Entonces renombro con el número práctica 12 y le doy OK. Y aquí me alerta que pues voy a modificar todo lo que pertenece dentro de la clase. Le digo que sí, continúa. Y entonces ahí está, el nombre cambia. ¿Verdad? Sigo teniendo mi clase rectángulo, incluso la voy a cerrar para volver a abrir, que veas que es la misma. Y la puedo correr y puedo seguir calculando el perímetro o el área y funcionando, ¿no? Ahí calculo el perímetro, calculo el área y listo, sigue funcionando. Entonces, esa es la manera de cambiar los nombres si me equivoqué. Igual funciona para las clases. Ok, bueno, para cerrar entonces con broche de oro vamos a hacer la práctica número 13. Te decía, la práctica 13 tiene 6 clases. Están bien interesantes, mira, bien interesantes. Te las voy a mostrar. Voy a empezar por la de aplicación, que es digamos, la que une todas las demás. La clase aplicación, para empezar, trae el main, porque es la que se ejecuta. Ninguna otra se ejecuta, ¿eh? O sea, por ejemplo, si yo quiero ejecutar la de círculo, no me da opción, mira, de correr, porque no tiene la aplicación main. En cambio, si le doy a la aplicación, sí puedo correr la aplicación porque tiene la aplicación. Entonces, ninguna de estas, y ahorita las vamos a ver, pero ninguna de esas cuenta con el main, solo la principal. ¿Ok? Ahora, ¿qué tiene la principal? Bueno, tiene una opción de menú entre elegir el área, de calcular el área. Ahora no calculamos perímetros, solo áreas. Calculamos o el área del triángulo, o el área del cuadrado, o el área del rectángulo, o el área del círculo. Aquí ya lo hice más completo el switch, porque agregué no solo la opción de 5, que es la de salir, sino que estoy agregándole un do while para que se cicle, hasta que la opción sea diferente de 5. O sea, si capturo la opción 1, que es triángulo, la va a hacer, pero me va a volver a mandar el menú. Capturo la 2, la va a hacer, pero me va a volver a mandar el menú. La 3 la va a hacer, pero me va a mandar el menú. Si capturo una diferente, un 7, un 10, me va a decir opción incorrecta. Entonces, esto está curado porque ya está todo el ciclo, todo el menú ciclado, ¿no? O sea, que se repita. Solo cuando dé la opción de 5, pues entonces ahí sí termina. ¿Con qué va a terminar? Con un exit 0, ¿no? Que te va a decir programa terminado y va a salirse con el exit 0. Ok, bien, ¿qué más trae esta aplicación? Bueno, pues yo voy a poder elegir entonces entre la opción 1 a la 5. Si elijo la 1, todos son iguales. Si elijo la 1, construyo un objeto llamado T de la clase triángulo, que sí tengo la clase triángulo. Si elijo la 2, construyo un objeto llamado C de la clase cuadrado.
Si elijo la opción 3, construyo un objeto llamado R de la clase rectángulo. Si decido construir un círculo, un objeto círculo, es la opción 4, ¿ok? Ahora, ¿qué más trae estos case? Una vez que lo construye, le asigno valores fijos. Para el triángulo le mando 2 valores. Para el cuadrado le mando un valor. Para el rectángulo le mando 2 valores. Para el círculo le mando un solo valor. ¿Por qué? Bueno, el triángulo es base por altura sobre 2, o sea, nomás ocupo de la base y de la altura. El cuadrado es lado al cuadrado, esto nomás ocupo un dato. Del rectángulo ocupo la base y la altura, o si lo quiere llamar el ancho y la longitud, como gustes. Y del círculo solo ocupo el radio, porque es pi por radio al cuadrado y el pi es fijo, ¿no? 3.1416. Ok, ¿qué más viene aquí en los casos? Bueno, una vez que le mando los datos, él me imprime el resultado a través del objeto T, que es el triángulo, con su método área. Aquí vemos otro tema. Ve, hay un método llamado área que pertenece a clase triángulo. También hay un método llamado área que pertenece al cuadrado. También hay un método llamado área que pertenece al rectángulo. Y también hay un método área que pertenece al círculo. ¿Qué los hace diferente? Pues qué objeto los está llamando. A eso le llamamos polimorfismo. Así que podemos agregar eso, decir, también habrá una clase padre llamada figuras que hará uso de la herencia, ¿verdad? Que tendrá 3 hijos, a quienes le será un atributo base, un atributo llamado base. Además, se utilizará polimorfismo para llamar un método área en diferentes objetos. ¿Sí? Se llama polimorfismo porque se está usando en diferentes polimorfismo, ahí está, se está usando en diferentes objetos. ¿Okay? Bien, creo que ya les expliqué todo lo de esta clase, que es la principal. Ahora les voy a explicar la de la que hereda. ¿Okay? Vamos con la de figuras. En la de figuras está cortita. Nada más tiene un dato de él. Se llama, el dato es base. Porque base precisamente es la que le va a poder compartir a varias de las figuras. Varios trabajan con la base. Aquí prácticamente hace uso de un constructor. Acuérdate, el constructor lo identificas porque tiene el mismo nombre que la clase. Entonces hace uso de un constructor que recibe el dato base y le dice, ok, este atributo base, ¿cuál es base? Es este. Es igual a la que va a recibir. ¿Cuál va a recibir? Pues acuérdense que cada uno de los funciones, se me fue el nombre, cada uno de los constructores recibe cierta información. Estos son los constructores. Entonces, figuras no se queda por separado, también va a recibir algo. Lo vamos a ir entendiendo. Entonces, vamos a comenzar con los que heredan. Voy a empezar por el círculo. El círculo no hereda nada. ¿Cómo sé que no hereda? Bueno, porque fíjate, triángulo hereda. Aquí está. Dice, la clase triángulo extiende de la clase figuras. Eso significa heredar. ¿Qué va a extender? La base. Mira, obsérvala. Aquí tiene un dato privado, exclusivo del triángulo, que es la altura. Acuérdense, es base por altura. Pero va a hacer uso del atributo figuras, que es la base. Ve, las figuras nada más tiene un dato y es base. Ese le va a heredar base a triángulo porque lo ocupa. Se lo va a dar a través de esta instrucción. Extiende de figuras. Entonces, ahora sí, yo puedo recibir 2 datos, la base y la altura, aunque no pertenezca a base aquí, pero pertenece a mi papá.
¿ok? Entonces yo puedo usar la base y la altura y calcular. Base por altura entre 2 y retornarla. Retornarla en una función llamada área. Retorno un valor de tipo doble en la clase triángulo. Ah, caray, a ver, vamos viendo. Aquí está la clase triángulo, mira. Retorna, recibe dos valores, sí. ¿Y cuáles son los que está recibiendo? Pues está recibiendo la base y está recibiendo la altura. Y puede usar la base porque su papá le está extendiendo ese atributo. ¿Okay? Entonces, lo mismo pasa, ahora te voy a explicar con el cuadrado. El cuadrado igual, el cuadrado le dice, hey, yo tengo una base, ¿quién la tiene? La tiene mi papá. Aquí está, yo estoy extendiendo de figuras, entonces puedo hacer uso de mi función, de mi atributo base, igual que triángulo. Super es, ¿de dónde la tengo la base? De la superclase. Mi superclase es mi papá. De ahí voy a obtenerlo, ¿no? Igual cuadrado. ¿De dónde voy a obtener la base? De mi papá. Porque aquí no ocupo, en el cuadrado no ocupo más datos como en el triángulo, porque en el triángulo ocupaba aparte la altura. Ese era un dato privado de la clase triángulo, pero en el cuadrado no ocupo la altura. Con la base, base por base, yo obtengo mi área. Yo aquí no ocupo ningún dato privado. Nada más voy a usar mi dato de mi papá. ¿Verdad? Y con ese yo puedo calcular mi área del cuadrado. Ahora déjame te explico el del rectángulo. El del rectángulo sí se ocupa un dato de él, nada más, porque el rectángulo es base por altura. Yo ya tengo la base de mi papá, aquí está, pero no tengo la altura la voy a tener que recibir, ¿verdad? De mi aplicación, yo la voy a recibir acá en el rectángulo. Yo recibo dos datos, la altura y la base, y me llegan acá. Nada más que yo sé que altura es de aquí, esta altura, ¿ok? Y mi base es de mi papá. Y con eso yo puedo calcular base por altura para obtener el área del rectángulo. El círculo no hereda, aquí está, no está el extens. No hereda, ¿por qué no hereda? No ocupa la base, pero sí tiene su dato privado que es el radio, para calcular pi por radio al cuadrado. Aquí es una función pau de potencia. mat.pau calcula el valor del radio a la potencia 2, o sea, al cuadrado, y lo multiplica por la función pi, que está también dentro de la librería mat.pi. Entonces, ahí tenemos todas las clases que te había platicado. Son tres clases que heredan de la clase figuras. La clase que hereda es rectángulo, cuadrado y triángulo. Las tres heredan de la clase figura, vela. Extens figuras y extens figuras. Las tres heredan de la clase figuras. Y figuras les comparte a esas tres un dato llamado base. ¿Ok? No así la círculo. Círculo es una clasecita sola que no hereda de nadie, ¿verdad? Pero que sí tiene su método área. Al igual que el triángulo, método área, al igual que el cuadrado, su método área, al igual que el rectángulo, su método área. Eso es polimorfismo, nada más que dependiendo de qué objeto lo mande llamar. Bueno, ¿y cómo corre? Acuérdate, lo corres en la aplicación. ¿Sabes cómo corre? Aquí, entonces, te manda el menú y dices, bueno, quiero calcular áreas de las figuras geométricas. El área del triángulo, opción 1. Y me dice, aquí está mi imprime, el área del triángulo es 3.75. A ver, vamos a ver si están fijos. Base por altura, 3 por 2.5 son 7 entre 2. Base por altura entre 2 son 7. Es que 3 por 2.5 son 7.5 entre 2, 3.75. Está funcionando bien. Uno más. Antes de que se me acabe el tiempo. Y ahora, pues ni siquiera tenía que volver a correr, estaba dentro. Uno del cuadrado. El cuadrado manda dato de 5, entonces el área de 5 por 5, 25. Y ojo, como traigo el do while, pues me vuelve a arrojar el menú. Le doy opción 5, termina. ¿Ok? Y listo. Este es el otro video.